Uno de los pecados que más cabida suele tener en el corazón del hombre es el orgullo. Y creo que no sería inapropiado decir que en alguna medida todos alojamos orgullo en nuestro ser. Y aún pudiéramos decir que todo pecado lleva en sí mismo algo de orgullo al poner la voluntad propia por encima de la de Dios. Por eso algunos consideran que el orgullo es la raíz y esencia del pecado. En todo caso, el orgullo encuentra cabida en el corazón del hombre. Y podemos entender el orgullo como considerarnos a nosotros mismos superiores a los demás, llegando a despreciar su valor o sus capacidades, que llevan también a tratarles con desprecio como si fueran poca cosa o como inferiores. Repetiré eso. El orgullo es considerarse a uno mismo superiores a los demás, llegando a despreciar su valor o sus capacidades y que llevan a tratarles con desprecio o como si fueran poca cosa, como inferiores. Y para el orgullo la Escritura usa otras palabras también que son sinónimos como altivez y como soberbia. Así también encontraremos descrito el orgullo en la Escritura. Los reyes y los gobernantes alrededor del mundo, por el poder y la gloria en medio de los hombres, alojan orgullo también en medio de ellos. A lo largo de la historia, han sido muchos los que han deseado con toda su fuerza dejar un legado, han deseado perpetuar su nombre en la tierra, se han levantado con deseo de estar en una posición elevada por encima de los demás, por encima de todos los que tienen cerca o los que ocupan cargos semejantes a ellos. No es propio de estas personas en eminencia en el mundo querer verse pequeños. Ellos quieren sacar el pecho y sentirse superiores. Todo eso hace el hombre. Todo eso hace el hombre siendo mero polvo. Pero al mirar a Cristo, al mirar al Rey de Reyes y Señor de Señores, encontramos algo diferente y algo que podemos decir es muy especial. Y lo que encontramos en nuestro Señor es que Él se humilló. Nuestro Señor Jesucristo se humilló. El único Dios verdadero padeció. El Dios que habita en lugar inaccesible, ese Dios fue quebrantado. De hecho, el profeta Isaías le llama el varón de dolores. Mis hermanos, lo que nos ocupará la tarde de hoy es darle una mirada especial a lo que los teólogos han llamado la humillación de Cristo. Ese será el título de nuestro sermón, la humillación de Cristo. Y es de especial atención que podamos considerar la humillación del Señor, porque se suele pensar que su humillación fue solamente en razón a su muerte en la cruz. Pensamos que el Cristo
humillado, solamente se humilló muriendo en el madero. Eso es lo que viene a la mente de muchos. Que fue solo padecer por los pecados de los suyos, donde Cristo es humillado de manera física. Pero hay más. La humillación de Cristo es mucho más que eso. Debemos abordar mucho más que su muerte. Y el apóstol Pablo escribe en la carta a los filipenses desde la cárcel para animar a los creyentes de Filipo. Estos atravesaban oposición al evangelio, atravesaban persecución, y Pablo les habla precisamente de la humillación del Señor para exhortarlos a tener esa misma mente, esa misma actitud, para que fueran ellos igualmente abnegados, así como su Señor, que ellos fueran humildes de corazón también. Por lo tanto, mis amados, es necesario conocer muy bien la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque un mejor entendimiento nos ayudará a adorarle con mayor devoción y mayor fervor. Siendo nuestro Dios, siendo nuestro Cristo, nuestro Salvador, Él mismo es un modelo para nuestra forma de vivir. Y quisiera que me acompañe a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos, mis hermanos. Padre celestial, amado Señor, gracias te damos por permitirnos llegar hasta este lugar, Señor, encontrarnos hoy como tu pueblo reunido para adorarte. Gracias te damos, Señor, porque nos has sostenido hasta el día de hoy y nos has preservado en este día para que te adoremos, para que toda nuestra atención esté centrada solamente en ti. Señor, nos has regalado este domingo y queremos honrarte, queremos que hoy la palabra tenga la preeminencia. Queremos, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón mediten hoy profundamente en lo que la Escritura tiene hoy para decirnos. Así que te pedimos que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros, que mientras escuchamos este sermón, Señor, podamos meditar, podamos guardar las palabras de la Escritura en nuestro corazón y que podamos también, Señor, con la ayuda de tu Espíritu, recibir con fe la palabra, recibirla con humildad, con mansedumbre, para que tú seas glorificado en nuestra forma de vivir, Señor. Estas cosas oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el bosquejo para tratar este sermón consta de 3 puntos. En el primero de ellos vamos a tratar la preexistencia divina. Como estamos hablando de la humillación de Cristo,
Vamos a hablar en primer lugar de la preexistencia divina de Cristo. En segundo lugar, estaremos viendo su disposición para humillarse. Y en tercer lugar, estaremos viendo en qué consiste la humillación de Cristo. Primero, su preexistencia divina. En segundo lugar, su disposición para humillarse. Y por último, en qué consiste la humillación. Pasemos entonces a nuestro primer punto, la preexistencia divina de Cristo. Mis hermanos, para poder apreciar de una manera correcta la humillación de nuestro Señor, debemos empezar hablando de lo que el texto nos muestra, de su gloria previa a la encarnación. Debemos entender que Cristo es antes de todo. Filipenses 4:6 dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y la palabra que se usa allí para forma no se refiere a una forma física, porque sabemos que Dios es invisible. Y no tendría sentido eso. Esta palabra forma se refiere más bien a la naturaleza divina de Cristo. Siendo en forma de Dios, habla entonces de que Cristo posee la naturaleza de Dios. Cristo es el mismo en esencia que el Padre y el Espíritu. Él posee divinidad de la misma manera que el Padre y el Espíritu. Dice, no estimó el ser igual a Dios. Así que debemos considerar el estado de Cristo en su gloria. Él no estuvo siempre sometido a la humanidad. Cristo, siendo Dios, gozaba de una gloria inalcanzable para nuestra mente. Cristo es todopoderoso, no hay limitación alguna para Él. Los privilegios de los que gozaba en su posición como Dios son únicos. Y algunos niegan la deidad de Cristo tomando las mismas palabras de la Escritura y torciéndolas para que diga lo que ellos quieren que diga, como es el caso de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Pero Cristo, mis hermanos, es Dios. A lo largo de la historia se han levantado algunos que afirman solo la humanidad de Cristo, otros que afirman solo su divinidad, o han dicho que Él era algo diferente. Y para muchos, Cristo no es Dios, no lo consideran como Dios. Pero al leer la Escritura, encontramos suficientes pasajes para ver la deidad de Cristo. Su divinidad no solamente la vemos aquí en este pasaje de Filipenses 4, sino que la Escritura es rica al mostrar la divinidad de nuestro Señor. Podemos pensar, por ejemplo, en cómo Juan inicia su evangelio. Y allí, si quiere, puede anotar cómo la Escritura nos da evidencia de que el Señor Jesucristo es Dios. Lo primero que Juan quiere que se entienda al leer sus palabras, óigalo bien, es lo siguiente. Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Ya ve cómo inicia Juan entonces su evangelio. El verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne. Pero no solo Juan, sino también Pablo. Además de este pasaje, en la carta a los Filipenses, Pablo escribe también en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, Pablo escribe lo siguiente: Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas por Él fueron hechas. Cristo estuvo allí participando de la creación junto al Padre. Pero no solamente allí en Juan, no solamente en Colosenses, en Hebreos también se nos habla de la inmutabilidad de Cristo, y sabemos que el único inmutable es Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Cristo no cambia. Él recibió también adoración de los discípulos, y ¿saben qué hizo? No la rechazó, Él la aceptó, porque Él sabe que el único digno de ser adorado es Dios. Y este ejemplo en los discípulos se constituye también en un ejemplo para nosotros, que debemos adorarle por lo que es. Cristo es Dios. Mateo capítulo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mis hermanos, solo Dios es adorado y Cristo es adorado. Y es fundamental, mis hermanos, que nosotros tengamos clara esta verdad. Es fundamental que sostengamos con fervor la deidad de Cristo, pues como decíamos, a lo largo de la historia no han sido pocos los que han negado su deidad. Ha sido de hecho una de las verdades más atacadas. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y como es el tema de hoy, su humillación, pasemos entonces a nuestro segundo punto: su disposición para humillarse. Y en este texto encontramos que no solamente se nos habla de su preexistencia divina, se nos habla también de su disposición. Leamos nuevamente el pasaje de Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, escúchelo bien, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Si puede ver bien allí en el pasaje de Filipenses, no hubo nada que no fuese su voluntad en su humillación. No hubo nada que no fuese su voluntad en su humillación. Siendo Dios, siendo todopoderoso, Él de su voluntad decide hacerse semejante a los hombres y morir en nuestro lugar. Ninguna cosa le obliga. Él así lo quiso. Vemos allí claramente que el texto nos dice, se despojó a sí mismo. No vemos que haya sido algo impuesto por los hombres. No vemos que una fuerza externa le haya obligado. No lo despojaron. Él se despojó a sí mismo. Y de igual manera dice también el texto que Él se humilló a sí mismo. No lo humillaron. Él se humilló. Él caminó a la humillación. Y mi hermano, encontrar 2 veces esa expresión en el pasaje debe ser para nosotros de importancia. Es poner un énfasis allí, es resaltar eso. Él lo hizo a sí mismo. Los elementos de su gloria, Él los dejó a un lado para venir a ser siervo. Esa fue su voluntad. Cristo, hablando de sí mismo, dice también en Juan 10, 18, dice el Señor, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, hablando de su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que la humillación del Señor no fue solo el pecado de sus verdugos. No fue solo el pecado de quienes lo acusaron y lo llevaron a la cruz. Fue su voluntad padecer. Y cuán difícil es para los hombres encontrar algo bueno en la humillación. El hombre normalmente busca todo el tiempo ser grande, ser importante ante los ojos de los hombres. Pero nuestro Señor se complació en humillarse, en hacerse pequeño. Los pecadores buscan alabanza y gloria, pero el único grande y sublime quiso ser pequeño y despreciado. Ese es nuestro Señor. Nosotros vivimos pecando porque a nuestros ojos nuestra posición o cómo los demás nos vean, lo es todo. Y de hecho, mucho de nuestro pecado muchas veces es por querer guardar algo ante los ojos de los demás. Mentimos porque tememos quedar en vergüenza ante los hombres. Nuestro corazón corre y se rinde ante lo que promete darnos grandeza. Nuestros deseos están en la grandeza, allí en el orgullo. Y claramente el mundo va hacia allá. No hay que hacer mucho esfuerzo para ver cómo todo aquí nos apunta a buscar gloria terrenal. Pero mis amados, quiere el Señor abrir nuestra mente y dirigir nuestros afectos a Cristo, a considerar su humillación, a considerar la gloria que Él tenía como Dios, pero que no la estimó como algo a que aferrarse y se humilló. Él se humilló.
Y con eso entonces pasemos a nuestro tercer punto. ¿En qué consiste la humillación? Habiendo entonces meditado en su preexistencia divina y en su disposición para humillarse, debemos hablar también de la humillación misma y en qué consistió. Leeré nuevamente el pasaje de Filipenses 4, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y quisiera, antes de entrar específicamente en qué consistió su humillación, quisiera que pudiéramos definir qué es humillación, porque alguien pudiera no tener ese concepto claro. Y para ser más precisos, para que todos podamos entender lo que nuestro Señor hizo, definamos entonces qué es humillación. Y si orgullo es pensar demasiado o considerarnos algo más de lo que somos, y eso está en oposición a la humildad, humillarse podemos decir que es considerar poco nuestra posición o nuestros derechos por el bien de los otros. Y Cristo hizo eso. Es considerar poco nuestra posición o nuestros derechos por el bien de los otros. Cristo se vació de sus derechos, de sus privilegios como Dios. Esa palabra para despojó es la palabra vaciarse, ya la veremos más adelante. Él se humilló en beneficio de los hombres. Y teniendo eso claro, podemos pasar a conocer en qué consiste su humillación. Y por lo que encontramos también en el pasaje de Filipenses, podemos afirmar que en primer lugar su humillación consiste en despojarse a sí mismo. Como decía, la palabra usada como despojó en el texto es la palabra griega genó, que quiere decir vaciar. Y aquí quiere decir que Cristo se vació a sí mismo de los privilegios de ser Dios. Pero tenemos que hacer una claridad allí. Él no dejó de ser Dios al despojarse. Él no renunció a su divinidad, sino que de esa posición de gloria y poder vino a ser siervo y a morir. Y mi hermano, esta es una verdad maravillosa. En muchas religiones, los dioses son seres poderosos que nunca descienden a los suyos, quienes se humillan delante de ellos por beneficios. En muchas religiones, los hombres están todo el tiempo tratando de ganarse su salvación. Y esos dioses poderosos nunca descienden a los suyos. Mi hermano, pero nuestro Dios quiso venir a humillarse para beneficiarnos. ¿No es eso maravilloso? Él no se aferró a sus privilegios. Él no se apegó a ellos. Él sabía
todo lo que implicaba hacerse hombre y padecer, y lo hizo. Cristo dejó su gloria en el cielo para venir al mundo. Él dejó la manifestación de su gloria eterna para venir a hacerse hombre. Los hombres no quieren despojarse de nada, y así vivimos muchas veces nosotros. No queremos vaciarnos, sino todo lo contrario, llenarnos de gloria. Pero esta, mis hermanos, que Cristo se haya despojado a sí mismo, es una bella verdad. Tu Salvador, mi hermano, mi Salvador, es uno que dejó su gloria a un lado por un momento para venir a librarnos de la ira venidera. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero además de despojarse a sí mismo, el Señor también se hizo siervo. Entonces la humillación consiste en que Él se despojó a sí mismo y también en que se hizo siervo. Y esa palabra allí para siervo es doulos, que significa esclavo. Cristo se sometió en todo a la voluntad del Padre por amor a ti, mi hermano, por amor a mí, y dejó su gloria y la adoración que merece para hacerse esclavo. ¿Y qué hace un esclavo, mi hermano, sino obedecer? Eso hizo nuestro Señor. Una voluntad completamente rendida. Y si miramos un poco más de su vida, podemos ver cómo en esta faceta de siervo en su humillación, Él no nació rico ni vivió en riqueza para que le sirviesen. Él fue pobre. Cristo nació pobre. No hubo de hecho lugar agradable para Él al nacer, sino un establo junto a los animales. Hoy cualquiera de nosotros consideraría eso inhumano, que una mujer dé a luz en un establo. Pero así fue para Él, así fue para Cristo. Fue hijo de un humilde carpintero del cual no se esperaba mucho. Era de Nazaret, tierra de la cual tampoco se esperaba mucho de alguien. Ese fue nuestro Señor. El dueño absoluto de todo lo que existe, el que creó todo de lo que no se veía, al hacerse hombre, se humilló al no tener dónde recostar la cabeza. Él se hizo un siervo. Considere, mi hermano, lo que dice Juan 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Y qué es esto, mi hermano, sino obediencia? Y dice el texto también que se hizo obediente hasta la muerte. Como esclavo se hizo obediente y solo hizo lo que agradó al Padre. Así que nuestro Señor se despojó a sí mismo, nuestro Señor se hizo un siervo, se hizo un esclavo. Pero también debemos considerar la encarnación como un acto de humillación. La encarnación también fue, mi hermano, un acto de humillación. Él se hizo hombre. El texto nos dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre.
Y como ya decíamos hace un momento, al despojarse a sí mismo y vaciarse de los privilegios de la divinidad, Cristo asume la humanidad y con ella todas las debilidades propias de la naturaleza humana después de la caída. Por eso es un acto de humillación. Cristo se sujeta al sufrimiento, a la muerte, al dolor, a la tentación, a la tristeza, sin dejar de ser Dios. Cristo pasa a una condición baja, sencilla, humilde. Se hizo hombre. Notemos que el texto dice hecho semejante a los hombres, pero en el verso anterior dice que es igual a Dios. Y no es lo mismo igual y semejante. Esta palabra allí para semejante guarda la idea de que Cristo toma la naturaleza humana, pero no su condición de pecado. Él se hace en todo igual a los hombres, pero sin pecado. Tiene su naturaleza, pero no su pecado. Mi hermano, es común en nuestros días ver cómo algunas personas importantes como dueños de empresas, especialmente aquellos que son famosos en redes sociales, se van hasta el puesto más bajo de sus compañías para mostrarse humildes. Podemos ver también a políticos que en sus campañas van a los barrios más pobres a sentarse a la mesa con personas de bajos recursos, pero esto es solamente para buscar votantes. Ambos, tanto aquellos empresarios famosos como los políticos famosos, buscando congraciarse con los de más baja condición o posición. Pero lo que estos persiguen no es su humillación. Estos hombres persiguen la exaltación por parecer humildes. Ellos no buscan el beneficio de los otros, sino el de ellos mismos. Y nadie quiere ser humillado. Los hombres no quieren ser humillados. Pero en todo caso, mi hermano, el político o el empresario, se trata nada más de un pecador tomando el lugar de otro pecador. De eso se trata. Pero al mirar al Señor Jesús, vemos que Él se hizo hombre. Él verdaderamente bajó su condición. El Dios eterno y todopoderoso tomó la forma de esta débil humanidad sujeta a la muerte. El Creador se hizo semejante a su criatura y como hombre se sometió a humillación. El Dios 3 veces santo, delante del cual los ángeles cubren su rostro, aquel al que los hombres no pueden ver sin perecer, mi hermano, al encarnarse, toma semejanza de carne de pecado. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Él se humilló al tomar la naturaleza humana, cargando todas las debilidades que son propias de ella, pero sin pecado. Pero también debemos ver algo más. Todavía nos resta ver algo más sobre la humillación de nuestro Señor.
Y podemos decir también que el Señor se humilló al someterse a la muerte. El Señor se humilló también al someterse a la muerte. Filipenses 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solo no se aferró a su gloria, no solo se encarnó, no solo se hizo siervo, sino que además de toda esa humillación, también murió. El dador de la vida se sometió a la muerte. Qué misterio, mis hermanos, tan grande y tan glorioso. Él no era culpable de ningún pecado, pero cargó el pecado de los suyos, de aquellos que el Padre le dio. Él pudo acabar con todos sus acusadores, con sus maltratadores, pero no lo hizo. Él murió. Y Cristo, en su oración previa a su captura, nos deja ver cuán grande sufrimiento padecería, que Él mismo dice que su alma está triste hasta la muerte. Mateo 26, 38. Mi hermano, Él sabía lo que padecería. Cristo lo sabía muy bien. Y Pablo dice en el versículo 8 de Filipenses 2, de Filipenses 4, que no solo sufrió muerte, sino muerte de cruz. Considere lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mi hermano, la maldición de la ley que debíamos cargar tú y yo, la cargó Él. Cristo la cargó al pagar por nuestros pecados en la cruz. Cuán generoso y cuán humilde es nuestro Señor. Mi hermano, la humillación de nuestro Señor no se trata solo de su muerte. Él se despojó a sí mismo al dejar su gloria. Él se hizo siervo, se hizo un esclavo. Mi hermano, tu Cristo se hizo hombre, siendo Dios perfecto en santidad, se hizo hombre y se sometió a tentación. Pero no solo eso, Él se sometió a la muerte también. Y no pudiera, mis hermanos, al ver la humillación de nuestro Señor, hacer un llamado diferente al que hace el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y eso lo encontramos allí en Filipenses. ¿Qué es lo que se aloja en tu corazón? ¿Es orgullo o es esta negación de ti mismo? Y seguramente, mi hermano, has alojado orgullo en tu corazón. Seguramente lo has hecho. Pero debemos guardarnos de este pecado y estar atentos. Pues dice Santiago que Dios resiste a los soberbios,
pero da gracia a los humildes, a los que piensan de sí con cordura. Así que diariamente debiéramos mirar al Señor, mirar su humillación y negarnos también a nosotros mismos y someternos enteramente a su voluntad, pues Él nos ha dado perfecto ejemplo al someterse a la voluntad del Padre. Oremos, mis hermanos. Padre bueno, Dios de toda misericordia, gracias te damos, Señor, por esa humillación de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque es una verdad gloriosa que nuestra mente quizá no alcanza a comprender en su totalidad, lo que es despojarse a sí mismo como lo hizo Cristo, lo que es humillarse a sí mismo como Él lo hizo. Pero hoy, Señor, según lo que vemos en tu palabra, sabemos que nuestro Señor se sometió. Sabemos que fue su voluntad humillarse, que Él estuvo dispuesto a padecer, a someterse a esta humanidad. Señor, te damos gracias porque nosotros hemos sido beneficiados de una manera que no alcanzamos, Señor, a comprender. En su humillación, en su pobreza, en sus padecimientos, nosotros somos enriquecidos y somos consolados. Así que gracias te damos, Señor. Gracias te damos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en sus méritos te damos todo honor y toda gloria. Amén y amén.